Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más aquí a este proyecto, a este momento de terapia, a este encuentro entre amigos, Terapiando con J, hoy por el capítulo número 8 y bueno, como siempre, con la grata compañía de mi amigo, terapeuta, maestro, John Colibrí. John, ¿cómo estamos? Jorge, súper bien, Jota, muy bien. La verdad es que cada día la vida, el universo me regala las herramientas para poder ver milagros cada día, cada instante. Y eso creo que es lo que me salva, me ha salvado. Porque antes buscaba que el mundo fuera distinto, que las cosas fueran distintas, que la sociedad fuera distinta, que los modelos económicos fueran distintos para poder ser feliz. Ahora lo que tengo es la mirada y en mi mirada la capacidad de encontrar milagros para poder ser feliz cada día. Qué bueno, John, qué bueno saludarte. Bueno, hoy vamos a sacudir rutinas, ¿no? Es un tema que viene siendo casi que el cierre de, de estos capítulos que hemos desarrollado sobre lo que hemos llamado, lo que tú has llamado el vuelo del colibrí, ¿sí? Vamos a hablar sobre rutinas, sobre perspectiva, sobre reinvenciones de vida, sobre hábitos y propósitos. ¿Listo para volar alto con esos pilares, John? Vamos a hacer lo posible para poder encuadrar ideas y poder expresar nuestras visiones sobre qué es un buen vivir y Bueno, de ahí pues, esos hábitos. ok, bueno, entonces, de los regalos que tú me diste en algún momento, que fue ese listado de los 10 pilares del vuelo del colibrí, cuando pasamos del abrazo al vuelo, el pilar número 8 era emprender nuevos hábitos de la vida. Y yo estuve averiguando y pues investigando un poquitico y no sé si sabías que el 95% de lo que hacemos diariamente se refiere a hábitos automáticos. Me imagino que sí lo sabías, ¿sí? Y obviamente al ser automáticos no tenemos el control sobre ellos y muchos nos sabotean. John, ¿por qué? ¿Por qué nos sabotean nuestras propias creaciones y por qué cuesta tanto cambiar un hábito cuando hace parte de lo que somos? J, precisamente viene de nuestra concepción de nuestro yo, ¿no? O sea, nosotros creamos un yo de manera irracional. Muy pocos dijimos, vamos a hacer esto, y vamos a tener esto, vamos a tener una familia así. La mayoría tuvimos unos sueños que se perdieron en algún momento. Algunos pudieron cumplir sus sueños, pero nunca nos trazamos. Nada más ayer hablaba con un chico que está trabajando, terminando contaduría pública, ¿sí? Entonces yo le decía, ¿qué es para ti una empresa que esté con un balance positivo? Y él me hablaba de cifras y yo le hablaba de objetivos. Porque yo puedo tener las cifras correctas, ¿sí? Tener superávit, tener un balance positivo, pero no estoy cumpliendo los objetivos para los que planteé la empresa. Y la mayoría de nosotros no, terminamos volviendo una sola partecita de nuestra vida, casi en la parte de sobrevivir físicamente bien y sobrevivir económicamente para darme gustos. Y ahí limitamos todo nuestro quehacer. Entonces todos nuestros hábitos casi se enfocan a, a esos dos pilares de nuestra vida. Y los hábitos que utilizamos son esos, o sea, entonces tratar de sobrevivir bien físicamente, algunos, y otros simplemente sobrevivir económicamente para darse gusto en algunas cosas. Pero no nos enfocamos en lo que es la vida, o sea, lo que es un ser humano, en esas esferas que se desenvuelve el ser humano. Hay algunos que piensan que el ser humano tiene cuatro cuerpos, un cuerpo mental, ya no sé si lo hemos hablado, cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo espiritual y cuerpo Ok. emocional, ¿sí? Son esos cuatro cuerpos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hábitos tienes tú para trabajar cada uno de esos cuatro cuerpos? ¿Qué hábitos tienes para fortalecer cada uno de esos cuatro cuerpos? Porque si decimos que el ser humano tiene esos cuatro cuerpos, para estar completo tengo que tener hábitos, 168 horas tiene la semana, ¿sí? De esas 168 horas, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando en hábitos para construir, fortalecer cada uno de esos cuatro cuerpos? No, la verdad es que la gente primero no sabe que tiene cuatro cuerpos, entonces ya ahí fallamos.
La gente normalmente es consciente de que tiene el cuerpo físico porque le da hambre y porque le da sueño y porque le da, bueno, es el cuerpo que más siente, ¿no? Esas son Sí, el cuerpo que vemos todos los días, exacto. Entonces, el la cual mayor, juzgamos a destajo a diario. entonces, la mayoría de nuestras acciones están enfocadas en darle placer o tratar de sobrevivir en ese cuerpo físico. Entonces ya ahí nos da el primer como que vestigio de por qué vivimos con unos hábitos que simplemente son de supervivencia, de sobrevivir. Son hábitos para cómo logro obtener la comida, cómo logro tener techo, cómo logro tener unas necesidades muy básicas, pero los otros hábitos de cómo mantengo mis emociones en equilibrio, cómo amplío mi mente y las capacidades mentales, cómo le doy respuestas a mi cuerpo álmico y mi cuerpo espiritual. Eso no lo Entonces hacemos. allí no lo hacemos. Entonces allí es donde nuestros hábitos, la mayoría, son o de supervivencia o de placer, no más, para tratar de sobrevivir, sobrellevar la supervivencia que nos duele tanto. John, de eso que estabas hablando, yo recuerdo que hace un tiempo, cuando yo arranqué este proyecto podcast, ya hace un buen rato, en tiempo de pandemia, me leí un libro que poco tenía que ver con lo que yo quería, que era empezar a trabajar mi crecimiento personal, aquello que llamé en su momento reingeniería del ser. Pero me encontré un libro rebuscando por ahí que leer y el libro se llamaba Empieza por el porqué. Se llama Empieza por el porqué, es un libro de un americano que se llama Simon Sinek y habla sobre emprendimiento, sobre liderazgo y cómo las empresas de alto valor empiezan por el porqué. Cuando yo me leí ese libro, en principio me pareció ladrilludo, pero ladrilludo en nuestros modismos colombianos es algo que es muy pesado, que no gusta mucho, pero como me lo había comprado y no había salido económico, me lo leí. Y cada vez que iba avanzando en el libro me encontraba con que aún estaba pensado para un tema tan empresarial, tan corporativo, pero era tan real en el sentido básico de la vida, que Simon Sinek habla de algo que llama el círculo dorado. Y el círculo dorado es el qué, el cómo y el por qué. Y cuando él expresaba cómo una empresa debe forjarse a través del por qué, antes del cómo y el para qué, yo empecé a interiorizar esa idea y yo decía, es verdad, yo debo empezar por el por qué, valga la redundancia, que si no conozco el por qué, yo empiezo a trabajar en automático, lo que tú decías. Somos un conglomerado de vehículos, somos el vehículo físico, el emocional, el mental y el etérico. Algunos desarrollan mucho el etérico o el espiritual, otros son muy emocionales, pero la mayoría estamos centrados en el físico. Pero claro, al no tener claro el por qué estamos acá, el por qué estamos viviendo esta vida que vivimos, el por qué estamos tú y yo en este momento compartiendo esta charla tan interesante, el por qué hay gente que nos escucha, el por qué vinimos, es muy complicado definir el cómo lo tenemos que hacer. Y ese cómo es que la falta de conocimiento sobre ciertas verdades nos hace ciegos y nos convierte en elementos automáticos, o sea, en autómatas de la vida. Estamos todo el tiempo repitiendo automatismos que lo hablábamos en el capítulo anterior. Cogemos esas herencias de nuestras familias del pasado, aquellas, algunas que ni siquiera queremos tener en nuestra vida, pero como son las que conocemos, las tomamos, las replicamos y las vamos mejorando, pero a cuentagotas. ¿Sí? Entonces me parece muy interesante que hayas arrancado el día de hoy contándonos sobre la experiencia con este alumno, con este practicante que estabas hablando, que tomaras un ejemplo de lo empresarial para llevarlo a nuestra vida diaria. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque para mí el todo es eso, que cada cosa que está en el universo funciona de la misma manera. Si hablamos de empresa, lo que tú explicabas hace un rato. Si hablamos de lo personal, lo que yo te estoy explicando en este momento, es lo mismo. O sea, hay que empezar por el por qué estamos acá. Y realmente no había pensado en ese libro hace mucho tiempo, hasta ahorita que arrancamos este tema, que nuestras conversaciones son
muy anarquistas, porque aquí no hay un guión, aquí no, no nos sentamos previamente a hacer nada, sino que lo que va surgiendo. Y no quería dejar pasar ese momento, porque ese momento de verdad para mí fue como yo dije, esta información yo quiero convertir una información que es meramente empresarial en algo que sirva para el crecimiento personal. Puede haber muchas personas que hagan ese trabajo y puede haber muchos canales y muchos podcasts que lo hagan, pero yo no conocía ninguno y me pareció que era un muy buen principio para el proyecto que hoy ya lleva 3 años, lleva, no sé, 40, 50 capítulos y que ahora tengo la oportunidad de compartir con John. Entonces, quería traer a colación eso, ese de que todo está conectado. Y creo que allí es donde nosotros, yo siempre digo, ¿tú vives? La pregunta, ¿tú vives o existes? Y allí es donde Eh, la mayoría dice, no, sí, yo estoy vivo, pero yo le digo, ¿verdad? ¿Estás vivo? O sea, estás vivo, estás vivo, estar vivo es estar en coherencia con lo que uno se ha planteado como filosofía de vida. Es que yo no tengo, yo no quiero decirle a una persona pragmática, analítica, lógica, que deje de serlo. Yo jamás voy a decirle a alguien lógico, analítico, que está todo su conocimiento basado en el método científico, que deje de creer en su método científico. Yo lo que le digo es, ese método científico entonces adopta hábitos que sean coherentes para ti, para construir. Desde el método, vamos a decir, no somos netamente pragmáticos, científicos, método científico, todo. Entonces yo me digo, muy bien, perfecto. Eh, Desde allí tu concepción de vida es que simplemente somos animales con capacidades racionales, especiales, con un cerebro desarrollado y un pulgar oponible, eso sería un método científico, y que somos netamente racionales. Entonces yo digo, perfecto, entonces actúa desde racionalismo puro. ¿Y cuál sería el racionalismo puro? Pues que uno lo primero que viene a este mundo es a coexistir con las otras especies, no a destruirlas. Punto. Racionalismo puro. Segundo, es que el primer objetivo de tu vida es que tú cuides este organismo que es tuyo. Cuídalo y utiliza hábitos que lleven a cuidar este organismo, así sea solamente desde la parte física, pero también desde la parte mental, porque es innegable que los racionalistas puros entienden que hay una mente. Hay unos procesos químicos que hacen que tengamos sinapsis neuronales y que aprendamos cosas. Entonces, cuida tu espacio y cuídate a ti para que tengas unas adecuadas interacciones con tu ser, con tu mente. Si esa persona hace bien su papel analítico, lógico, con eso viviría bien, porque de manera inconsciente, seguramente dentro de su análisis diría, tengo que sacar espacios de descanso, pero también tengo que sacar espacios de ejercicio, pero también tengo que sacar espacios de lectura, pero tengo que sacar espacios de interacción social con los míos. Y si hace todo eso, está trabajando el espíritu, sin saber. sí, tal cual. Eso, relacionémoslo de una vez. El pilar número 9 del vuelo de colibrí es evidenciar un propósito de vida. ¿Sí? Yo, desde mi experiencia, te puedo decir, yo durante muchos años he querido cultivar buenos hábitos. Es más, cuando trabajaba en la empresa que trabajaba en Colombia, que fue una gran experiencia durante 13 años que trabajé allí, recuerdo que durante la pandemia nos pidieron a muchos que estábamos en casa que preparáramos charlas para compartir con nuestros compañeros. Y yo tuve un momento dentro de la pandemia que hice un cambio tan radical en mis hábitos de vida después de haber hecho un curso con un americano japonés de nombre Jim Quick, que es uno de los hombres con más memoria probada en el mundo, que él podía grabar 100 nombres con solo un momento en que se los dijeran y tenía mecanismos que hacían que en cada cosa nueva que aprendía la relacionaba con algo conocido y no se le olvidaba. Entonces él tenía un curso que pagamos con algunos compañeros, no era barato en su momento. Y recuerdo que es que me volví muy pragmático, como tú lo decías, con mis hábitos. Entonces me levantaba siempre a la misma hora, todas las mañanas tomaba lo mismo.
el mismo café a la misma temperatura, y todo estaba tan estructurado que me bañaba con agua fría y solamente ciertos días con agua caliente. Aprendí a tender la cama viendo, o sea, haciendo este curso con este chico. ¿Por qué? Porque decía que arrancar tendiendo la cama en condiciones óptimas y llegar a casa y ver la cama tendida generaba un nivel de satisfacción que pocas cosas generaban en un día normal. Tener todo controlado, ¿sí? Pero había tanta estructura dentro de esos hábitos que al final yo no sabía para qué estaba haciendo todo eso. Me servía mucho para contarle a la gente, y la gente que me escuchaba quedaban aterrados. Hasta una charla casi de 1 hora sobre hábitos saludables di en la empresa. Porque claro, todo lo que yo hacía, y cuando la gente se daba cuenta de que leía, corría, escribía, manejaba la emisora de Universo Alterno desde casa cuando la época de la pandemia, tenía un podcast, colaboraba con otros podcasters del mundo en un proyecto que se llamaba Somos Comunidad Podcast, y tenía tiempo para todo y para trabajar. Y entonces cuando me preguntaban cómo hacía yo, mis hábitos, o sea, mis rutinas son muy a rajatabla. Se hacen, se cumplen y dan resultados. Pero ¿dónde estuvo el problema? Que esas rutinas no estaban amarradas a un propósito de vida. Era una rutina para el día a día. ¿Y por qué quise conectar? Porque aquí sí me tomé el atrevimiento yo de conectar el pilar 8 y el pilar 9. Porque el pilar 8 es todo lo que yo hice durante la pandemia. Y el pilar 9 es todo lo que me faltó. Qué bonito. Pues mira, es que básicamente lo que yo digo, todos tenemos hábitos. Lo que pasa es que, como tú dices, la mayoría, esos hábitos son en automático. Son hábitos que hemos generado porque se han generado. La hora de comer, lo que comemos, han sido un resultado de tal vez de nuestro contexto o de decisiones de otros o de resultados de decisiones que tomamos. Por ejemplo, los hábitos que hay en esta casa, pues son los resultados de la decisión que una vez tomamos mi esposa y yo de convivir. Y ahí, como ya tenía una hija, pues entonces le tocó, ella salió más afectada porque entonces le tocó asumir Ya. asumir los hábitos de alimenticios que yo traía, más los hábitos de la mamá, más entonces, pero son hábitos que no, la mayoría de las veces no son libremente construidos desde el amor, sino que se han construido no sé cómo decirla, a la suerte, no sé para que todos nos entiendan, porque aquí sería, eso es un chepazo, o sea, se dio por suerte, o sea, fue por Sí, una casualidad, regla, o sea, una una, casualidad. sí, una casualidad. Entonces, la mayoría de Momento nosotros eureka le tenemos llaman. hábitos que hemos trabajado desde la casualidad, no han sido conscientemente construidos para vivir en equilibrio. Nuestros hábitos se dan porque se dieron. Sí, ¿por qué comen? Porque comen, porque ya ese cuento ya lo tenemos pillado, lo del pescado. ¿No? Se frita el pescado porque alguien frita el pescado así, nosotros aprendemos. Entonces, ¿por qué nos bañamos a la hora que nos bañamos? ¿Por qué comemos como comemos? Porque entonces, la mayoría de nosotros no tiene esa disciplina. Es que voy a trabajar mi parte física porque la requiero. Y tengo que necesito como mínimo 1 hora de ejercicio al día, cardio, y 1 hora para fortalecer mis músculos. Punto. De manera consciente. Y que de manera consciente sepa que cuando él está construyendo ese proceso de protección de su cuerpo, de cuidado de su cuerpo, de manera inconsciente, está segregando serotonina y está segregando dopamina para que sus emociones también cambien. ¿Sí? Y está segregando espacios de silencio, porque cuando uno está haciendo ejercicio, uno muchas veces se queda en silencio y se conecta con su yo superior o con su alma, ¿sí? Y no lo está haciendo de esa manera, se da, o sea, de eureka llega y eso se da. O sea, eso nosotros no somos conscientes de que está pasando ahí. Entonces, un hábito como cuidar su cuerpo, como mínimo 1 hora, genera tanto que yo cuide mi cuerpo, pero también está generando que yo cuide mi mente, pero está generando que yo cuide mi alma y que yo cuide mis emociones. Sin darnos cuenta, eso está pasando. Qué bueno que nosotros lo hagamos de manera consciente. Que yo diga, esta horita que voy a hacer o estas 2 horas que voy a hacer de cuidado de mi cuerpo, voy a también dedicar a hacer silencio o por ejemplo hacer oponopono, ¿sí? Esa es una práctica que yo hago, o sea,
puedo ir caminando y estar, perdón, lo siento, no, te amo, gracias, perdón, lo siento, te amo, gracias. Y eso lo estoy diciendo como mantra para decírmelo a mi inconsciente, pero también es que cuando yo termino diciendo eso, dejo de pensar en otras cosas y como que me conecto con mi espíritu, con mi supraconsciencia, sin, dejo de pensar y dejo de ser yo. Entonces allí es donde eso que lo hago de manera inconsciente lo puedo volver consciente y eso es un hábito, el primer hábito que podríamos tener, o sea, ser consciente de qué es lo que voy a hacer para cuidar mis cuatro cuerpos. Dale. John, haz un paréntesis, no sé si de pronto podamos. ¿Puedes explicar? Yo sé que cuando tú ya me lo dices porque he trabajado sobre ello y fue una tarea, el Ho'oponopono, ¿lo puedes explicar un poco? El Ho'oponopono es una herramienta, yo soy una persona que busca herramientas de las tribus, de las diferentes tribus. Porque creo que las tribus tenían mucho conocimiento el espiritual, emocional, mental, sin que ellos lo supieran. Ellos, o sea, ellos lo hacen y yo soy el que después cojo y digo, ah, vale, ya sé qué está pasando emocionalmente, ya sé qué está pasando. O sea, yo soy el que después le digo y me coloco a hacer la caracterización de la práctica y sé para qué la sigo utilizando yo. Ellos lo utilizan para una cosa, la adapto a Adaptas. mi proceso. Sí, entonces el Ho Oponopono es un mantra, es una oración que ellos utilizan para hacer meditación, mm, ¿cómo llamarlo? Como, sanación a través de una meditación casi hablada, donde ellos tienen cuatro palabras que es perdón, lo siento, te amo, gracias, o te amo, gracias, perdón, lo siento. Son cuatro palabras, no importa el orden que lo digas. Y tú es ir repitiéndola, repitiéndola, repitiéndola durante 5 o 10 minutos. Y ese mensaje, imagínate un mensaje que nosotros tenemos continuo en nuestra vida es, por ejemplo, un colombiano cuando está renegando de su vida, ¿cuál es la frase más común en un colombiano cuando está renegando? Vida hijo de puta. Vida hijo de puta. Vida hijo de puta. Y estás diciendo Aquí vida en hijo de puta España es me cago en Dios. me cago en Dios. Bueno, muy bien. Entonces empiezas tú a cagarte en tu creencia de lo más alto. Y tú lo estás diciendo sin fuerza, seguramente lo estás diciendo Es automatismo. simplemente porque es algo que sale de repentino ahí, pero no lo estás sintiendo. Pero es que tu inconsciente no lo sabe. Entonces tu inconsciente sí lo está asumiendo. Te cagas en Dios, o sea, te cagas en tu creencia de lo divino. Te cagas en tu fortaleza que a veces tiene, que es lo que te vas a dar. O sea, y tu inconsciente no juega. Y resulta que tu inconsciente, de ahí en adelante, la idea de Dios cada vez la vuelve más pequeña. Claro. Igual que, por ejemplo, en el video hijo de puta, cada vez tú dices, la vida es una mierda. Entonces cada vez lo vuelve más pequeño y más invivible. Entonces tú le mandas eso y hay personas que empiezan con un video hijo de puta del día y a veces, cuando menos se dan cuenta, están diciendo video hijo de puta 20 o 30 veces en el día y se vuelve una cotidianidad y ese mensaje le está llegando a su inconsciente, ¿sí? Pero también estás rompiendo y entonces tu inconsciente empieza a decir, bueno, sí, si esta vida es una mierda, pues entonces caguémonos en ella y empieza a verla todo mierda y todo lo ven oscuro Claro, y y la toda tu energía, visión, lo igual atrae lo igual. Si tus todo. palabras son de eso, Bueno, lo que te va a llegar es entonces, eso. exacto. Entonces, ¿qué hace uno con el Ho Oponopono? Es dar cuatro conceptos muy bellos que uno sería perdonarme, me Funciona. perdono mi historia y perdono todas las personas que han tenido que ver con mi historia. Uf, marica, eso es muy importante. Así uno no lo haga, estoy diciéndole a mi inconsciente que hay que perdonar a mí, a mi historia y a las personas que me han rodeado de esa historia. Mm. Dos, te amo. Es decirme que me amo, o sea, me amo. Cuando normalmente estamos buscando a alguien que nos ame y cuando estamos buscando quién nos ame y a ver si mi esposa me ama y a ver si mis hijos me aman y a ver si mis compañeros o hay alguien que me ama, sí, pero le estás diciendo que tú te amas, que es lo más importante. Entonces eso le sienta muy bien al inconsciente y siente muy bien a tu cuerpo emocional, saberte que amado así sea el que lo estés diciendo, pero en el fondo tú lo dices y en verdad tú quieres escuchar ese te amo de ti mismo. O sea, cuando lo hemos hecho de manera consciente, uno sale hasta Sí, sí. lágrimas porque uno hace mucho rato que no se ama. Al Y principio es muy entonces, complicado, pero cuando te lo crees, se hace realidad con el sí, claro. tiempo.
así sea el deseo de amarte, ya es muy importante que se lo digas a tu inconsciente que deseas amarte, ¿sí? Que necesitas amarte. Ahí se me una canción, necesito amarte, necesito amarme, son tantas heridas, creo que es de Gloria Trevi o de Guzmán, no sé, creo que es muy, según eso, lo siento, es decir, lo siento, estoy sintiendo que ya no quiero más de esto, ya no quiero más, siento todo porque la mayoría de veces es tratar de no sentir lo que siento y no me permito sentir lo que siento, entonces lo siento. Y por último, agradecer. Yo te he dicho, es una de las cosas que más te he dicho, agradece, 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 Agradece. agradece, agradece, agradece. Sí, porque hay muchas cosas por las cuales maldecir, yo sí las veo, claro que no soy un positivista de mierda, yo soy más pragmático que la mayoría de ustedes, pero también en ese pragmatismo me he tomado el tiempo para poder ver los milagros. Entonces, si tengo 20 cosas por maldecir en esta vida, pero también tengo otras 20 por agradecer, pues prefiero agradecer. Las que maldigo no tengo cómo cambiarlas en este momento, mientras que las que puedo agradecer sí las puedo disfrutar Tal cual. ya mismo, ya en este momento. Entonces, es repetir esas cuatro palabras, perdón, lo siento, te amo, gracias, perdón, lo siento, yo te he dicho, cuando vayas trotando, cuando tengas un espacio en el trabajo, perdón, lo siento, te amo, gracias, que tú le estés bombardeando a tu inconsciente hasta que tu inconsciente termina creyéndose. Así Y es. cuando menos piensas, estás tú diciendo, marica, sí, es que yo amo esta vida, me amo a mí, o sea, que hayan cosas terribles que están pasando. Aquí en Colombia pasan cosas terribles, han pasado en estos días cosas muy duras, muy difíciles, que podría, si me pego en ellas, yo creo que han Claro. pasado por ahí unas 30 cosas durísimas en Colombia esta semana, no más, 30. Pero si yo me coloco a ver las cosas buenas que también pasan, son millones de cosas buenas que pasan. Lo que pasa es 30 cosas que son difíciles, que nosotros decimos que son malas, le damos más importancia, le damos más relevancia, más rimbombancia, no. O sea, yo no estoy diciendo que las dejemos a un lado, o sea, hay que trabajar en ellas, hay que trabajar y estoy trabajando en ellas, pero no le voy a dar más importancia que los milagros que encuentro en cada día para bendecir. Entonces, esa herramienta para mí es muy poderosa y me ha ayudado mucho con muchas de las personas, porque digo, si no tienes nada más que hacer, si estás en momento de miedo, empieza a hacer oponopono. Inclusive yo ya lo hago, tengo que después construir un espacio para un aparato para tejer, entonces voy tejiendo y haciendo oponopono. Voy tejiendo y entonces cuando termino me sale una amarilla. Te voy a llevar un Creo que, aparato de esos, sí, te voy a seguramente. llevar un aparato, te lo voy a Ahora llevar que para que para que vienes a lo tengas. visitarme dentro de poco. Tú hace no mucho me decías que ahora sí estabas vivo, que porque no tenía sentido morirte muerto. Ah, sí, 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 sí. Sí, lo recuerdo bien porque, de eso, claro, me dijiste tantas cosas que yo recuerdo que algo que rescaté de ahí es que no es lo mismo sobrevivir que vivir. Y no es lo mismo vivir que vivir con propósito. Y creo que una herramienta fundamental es esa, la de poder amarte, amar, agradecer, curarte y perdonarte. A mí eso me cambió la vida Muy bien. Es que, y es que cambié, nosotros somos tan volátiles en nuestra conversación que nos vamos de un lado para el otro, de un que lado para el hablamos otro, muchas pero es cosas. lo que me encanta. Sí, 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 sí. Sí, Yo sí, sí, creo que es la que gente es queda una... loca. A mí es que es el click porque es que no, yo el podcast cuando arrancó esta idea hace unos 3 4 años, había un guión para cada cosa. ¿Por qué? Porque yo hacía una tarea de investigación brutal. O sea, me sentaba noches enteras a rayar, a confirmar que aquel concepto que fuese a desarrollar, a exponer, a explicar, estuviese blindado. Porque si alguien me preguntaba, yo tenía que tener el conocimiento de dónde viene ese conocimiento. Ahora no. Ahora hay una idea fundamental y voy haciendo clic en cada cosa y voy brincando aquí hasta allá. Al final algo sale. Porque a la larga esto es una terapia para nosotros, para mí, para ti, para los que nos escuchan y para los que nos siguen, porque hay mucha gente que está realmente comprometida con este proyecto y que yo no pensé. Hay gente que nos dice cosas muy bonitas. El último mensaje que leí del penúltimo short que escribimos era una chica que tiene un canal de Instagram donde hace terapia para personas y decía y nos dijo en el mensaje, no recuerdo literalmente no ahorita, pero lo que nos decía básicamente es, gracias por recordarme lo bonito que es vivir.
que una persona que no te conozca, que se dedica a esto, que se tome el tiempo, y yo lo único que le pude agradecer fue eso, gracias por tomarte el tiempo de escribir esas cosas tan bonitas, y que se siente un momento, escuche un video de 30 minutos porque no son cortos nuestros videos, y al final nos diga que gracias por recordarle lo bonito de la vida, o sea, es una maravilla ya, pagó la boleta. Total, total. Y entonces volvamos a los temas que estamos tratando. Volvamos, Primero, eso es. los hábitos son hábitos para vivir de manera equilibrada. Y vivir de manera equilibrada para algún día uno decir estoy feliz. Y estar feliz, eso ya sería otro tema, porque la felicidad no es la ausencia de tristeza ni la presencia de alegría. Entonces, la idea es que esos hábitos son para vivir en equilibrio. Y vivir en equilibrio nos llevará en algún momento, estoy bien. Pero para que esos hábitos se vuelvan una realidad, una constante o que se pueda, hay que tener un propósito. Y yo, desde mi perspectiva, solamente hay un propósito en la vida: vivir bien cada día, no hay más. Es que, Un día a la ¿cómo vez. así? Pero es que, entonces, es que, ¿cómo así el propósito? Si mi propósito es hacer un podcast que cambie el mundo, no, eso no es un propósito, es un proyecto. Es un Maravilloso. proyecto que tú tienes a mediano, largo, corto plazo, como nosotros que nos metimos esto a los 2 meses y estamos metidos en esto. Y eso es un propósito, eso es un proyecto, ¿sí? Y es una meta que hemos colocado para un para qué que hemos construido. Pero el único propósito real es vivir hoy, el hoy, y buscar las herramientas para que cada hoy sea un buen día para morir. Yo te decía que yo cuando me voy en las noches y yo hago el balance, porque yo hago mi balance en la noche, bueno, como estuvo el día, estuvo ta, 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 me lo gocé, entonces yo digo, hoy fue un buen día para morir. Buen O día. sea, si hoy hubiese llegado la muerte por mí, hubiese dicho, hágale, estoy listo, porque hoy sí me daría mucho miedo que me lleve la muerte muerto en vida, o sea, una muerte ontológica, en una tristeza terrible, o sea, me daría mucho miedo porque me agarraste muerto. O sea, valiente gracia, no No, no estás se haciendo vale. nada porque ya me vas a llevar y Soy estaba un muerto y no me bagazo. llevaste. Exacto, entonces yo siempre digo, que la muerte me agarre bien vivo, me agarre tomándome un café y diciendo qué bueno, o sea, qué bueno es morir después de un buen orgasmo. Sería para mí genial Sí. que me agarre después de eso, que me agarre vivo, o sea, y allí es donde el único propósito que hay en la vida es coger lo que tengo hoy, la pareja que tengo, las condiciones que tengo, no sé, o sea, sin la alacena no tengo sino un paquete de pasta y 2 huevos, pues tratar de, de, Bienvenidos. de co- de hacer con eso la mejor pasta de ese día y bendecir porque eso es lo que tengo hoy. O sea, porque ¿para qué me voy a preocupar si no sé si hay mañana? Mañana no existe. Sí, y cuando llegue el mañana ya soy otra vez. Entonces, otra vez empezamos a cómo vivo es el día de hoy con lo que tengo y cómo bendigo, sin decir que voy a ser un positivista que no me gusta, sino decir, es que lo más pragmático, del más pragmático de todos, es decirle, bueno, entonces vas a hacer una proyección de vida, ¿sí? Me puedes firmar acá, por escrito, notariado, que mañana vas a amanecer vivo, y si No. es una persona netamente racional, no te lo puede firmar. Sí. Hay una frase. A mí me gusta mucho el cine y me gusta mucho el cine animado. Y hay una frase que sé que no es directamente de la película, tiene otra inspiración, pero la dice el maestro Uwei en Kung Fu Panda. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Y yo creo que es lo que mejor resume esto que estamos hablando hoy. El hoy es un regalo, esto que estamos haciendo nosotros es un regalo para nosotros y para el que nos escuche. Y nuestro propósito es eso, es vivir bien. Que la muerte nos agarre bien vivos, como tú decías. John, como siempre, un placer. Nos queda un pilar para la próxima semana. Hoy, que este capítulo saldrá una semana posterior, hoy es el Día de la Madre en Colombia. Entonces, felicitaciones a todas estas mamás que van a ver este capítulo una semana de retardo, pero desde acá, desde la energía de este día, que es maravilloso, les deseamos lo mejor. Son lo mejor del mundo, son ese sí, el pilar de esta vida.
son estas mamás que hacen y nos han hecho, a las buenas y a las malas. John, muchísimas gracias, Dios te bendiga, disfruta de tu madre, disfruta de tu esposa, disfruta de este maravilloso día en Colombia y de nuevo muchas gracias por sacar este tiempo para compartir con nosotros, especialmente conmigo, estos momenticos de verdad y de sabiduría. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Que la fuerza te acompañe. Si este episodio resonó contigo, no olvides suscribirte, compartirlo con alguien que pueda necesitarlo, dejarnos tus comentarios. Nos encantará saber qué te llevas hoy. Hasta la próxima, porque aquí en Terapeando con J siempre hay algo nuevo por descubrir. Cuídate, escúchate y sobre todo recuerda, tú ya sabes.